Ok, chicas, miren, vamos a empezar, déjenme enfocar un poquito más, así acercar un poquito. Vamos a empezar con color café, chicas, y yo estoy con el gancho del número 0. Estoy con el gancho del número 0 y para esto vamos a empezar, déjenme traigo acá el patrón, nuestro panqué. Y vamos a empezar con el panecito, este que está aquí abajo, el color café. Este es con el que vamos a empezar. Catherine, si estás aquí, hermosa, cuando vayamos a armar nuestro panquecito, les voy a decir cómo es que cosan estos brochecitos. Sí, porque ella el día de ayer me comentaba que pues batallaba mucho, entonces les voy a mostrar cómo es que tienen que coser estos brochecitos. Azucena, hola, buenas tardes, hermosa. Rita, buenas tardes. Carmen, buenas tardes. Elia Galindo, buenas tardes. JJ, hola, buenas tardes. No, apenas vamos a empezar, hermosa, no te preocupes. Ok, vamos a dar inicio. Discúlpenme si ahorita ya no voy a leer mensajitos, me voy a enfocar en tejer, pero aquí se encuentran las administradoras, que es Reina, Patti, Guadalupe y Maris. Ellas les van a estar contestando sus preguntitas que tengan o alguna duda, ¿sale? Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con el panecito y vamos a hacer un anillo mágico. Recuerden, anillo mágico, yo lo hago de esta manera. Para quien guste realizarlo igual, puede hacerlo. Miren, yo me paso esta hebra por estos dos y lo sujeto con mi dedo pequeño. Ingreso yo mi gancho de esta manera. Saluditos, Aurora, hasta Monterrey. Y está así. Vamos a agarrar la hebra y la vamos a pasar por debajo del anillo mágico. Y vamos a agarrar y vamos a hacer una cadenita. ¿Sí? Zafamos nuestro dedito, nos va a quedar un aro así de esta forma. Y aquí yo agarro de esta manera mi hilo, miren. Así lo agarro con mi dedito pequeño. Le doy vuelta a mi dedo. Y con estos dos agarro mi anillo mágico. ¿Sí? Hay muchas chicas que tejen diferente, se pasan así y van agarrando así, o sea, como ustedes se puedan agarrar su hilo, ¿sale? Yo lo hago de esta manera, con mi dedo paradito. Entonces, en el anillo mágico, chicas, a ver, dicen que no se escucha. Eva Jiménez, ¿me escuchan o no me escuchan, chicas? Fabiana, yo lo estoy realizando con hilo cristal, hermosa, con doble hebra. Pero esta muñeca que está aquí, yo la realicé con hilo cadeneta, que es el mismo gruesor que el hilo abuelita. Ok, dice Azucena, sí se escucha. Lucy, ya se escuchó. Ok, si no me asusten, chicas, porque yo acá hablé, pero si no me entienden o no me escuchan. Ok. Ahora en el anillo mágico vamos a empezar a realizar 6 puntos bajos. ¿Qué son los 6 puntos bajos? Vamos a ingresar nuestro hilo de esta forma, sacamos y vamos a tener 2 hebritas. Aquí vamos a pasarlo y así formamos un solo punto. Volvemos a ingresar dentro del anillo, agarramos hebra, sacamos 2 y hacemos otro punto. ¿Sí? Y así lo vamos a hacer 6 veces. Van 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Cerramos nuestro anillo. ¿Cómo lo cerramos? Jalando nuestra hebrita que queda aquí cortita. La jalamos fuerte para que cierre. Y en el primer puntito que realizamos, que fue ahí es donde vamos a meter nuestro gancho y vamos a iniciar la vuelta número 2. Sacamos hebra, igual vamos a ir haciendo punto bajo. Y aquí en medio, miren, si se fijan bien, chicas, aquí les voy a explicar también, para unas chicas que me preguntaban, ingresamos, sacamos hilo y se van a hacer las 2 hebritas. En estas 2 hebritas, miren, al tomar esto así, se hace un pequeño huequito donde divide una hebrita y la otra hebrita. Si se fijan, aquí es donde vamos a meter nuestro
marcador de vueltas. Ahí es donde vamos a ingresar nuestro marcador de vueltas de esta forma. ¿Para qué es el marcador de vueltas? El marcador de vueltas es para saber dónde iniciamos y dónde vamos a terminar, ¿sale? Entonces, en la segunda vuelta ya terminamos la primera. La segunda vuelta vamos a realizar aumentos. ¿Qué son aumentos? Yo aquí hice el primer punto hice mi primer punto en el primer punto para cerrar mi anillo. Entonces, ahí mismo voy a ingresar otro punto. Y así es un aumento. Son 2 puntos bajos en un mismo punto. Miren, aquí está este solito. Ahí voy a hacer 2 puntos. Es 1, ahí mismo son 2. ¿Sale? Entonces vamos a hacer 6 aumentos. Que en total, al terminar nuestra vuelta, vamos a tener 12 puntos bajos. Hola Maribel, buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Qué bueno que se escuche claro, chicas, qué bueno. En chancitas que tenga voy a estarles leyendo sus mensajitos, ¿eh? Recuerden, chicas, que Facebook me activó mis estrellitas. Esto es para un apoyo a mi página. Pues lo cual que a las chicas que me están mandando estrellitas se los agradezco mucho, chicas. Listo, terminamos nuestra vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto. Hola Estela, buenas tardes. Bienvenida, hermosa. Vamos a hacer un punto y un aumento en la vuelta 3. Yo aquí tengo ya mi punto. Entonces, enseguida vamos a hacer un aumento. Y luego enseguida un punto. Y luego enseguida un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Es muy importante que cuenten sus puntos y que les dé a los puntos que les estoy indicando, para que así, si les da los puntos que yo les estoy diciendo, es que están haciendo bien su trabajo. Si les salen más o les salen menos, es que lo están haciendo mal. Entonces es muy importante que vayan contando. Listo, terminé la vuelta 3 con 18 puntos bajos. Hola Jenny, buenas tardes, bienvenida, hermosa. Susana dice, hola, buenas tardes, una disculpa, llegué tarde. No te preocupes, hermosa. No pasa nada. Ok. Para la vuelta, ahora vamos a hacer la vuelta 4. Vamos a hacer un punto, pero miren, vamos a hacer un punto en cada punto, ¿sí? De los 18 que tenemos. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí, si se fijan, está esta hebrita. Dejen saco el gancho. Esta hebrita es el bucle que le llamamos nosotros inferior, el que va afuera. Este bucle que está acá es otra hebrita, y este bucle nosotros le llamamos, yo le llamo interior, el que está por dentro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar esta vuelta número 4 tomando el bucle interior, solamente la hebra que está adentro. Tomamos un punto, lo hacemos, tomamos nuestro marcador de vueltas y vamos a trabajar solamente por la hebra que va a ir aquí adentro, dejando nuestra hebra de afuera. Esto es para que el trabajo suba para arriba, ¿sale? Entonces vamos a trabajar un punto en cada punto de los 18 que tenemos, solamente por la hebra de adentro. Miren cómo va quedando la hebra que queda aquí afuera.
Hola Pamela, bienvenida. Buenas tardes. Mira, hermosa, estamos realizando esta muñequita que encuentras aquí en esta esquina. ¿Sí? ¿Qué es esta? Mira, estamos realizando esta muñeca dona. Es la que estamos realizando. En el video de ayer, un video antes que en vivo, encuentras las primeras piezas por si gustas realizarla. Esta muñeca la estamos haciendo en reto. Es un reto que después nosotros, de agradecimiento por todas las chicas que participaron, se sube un pequeño video con tu foto de tu muñequita. Esto me lo hacen por medio de WhatsApp, me mandan su fotito con su nombre, mi nombre donde lo hicieron, con la maestra que lo hicieron, y aquí está el nombre de mi página, que es la marca Rosgurumi, que es para donde lo hicieron también, y mandan la fotito y lo hacemos en un video, un pequeño video agradeciendo por haber participado, y también se les entrega un reconocimiento. ¿Sale? Muchas gracias, Ros. Se les entrega un reconocimiento igual por agradecer que participaron, chicas. Ok, quité el marcador y vamos a iniciar. Déjenme dónde tiene el marcador aquí. Vamos a iniciar ahora sí agarrando normalmente nuestros puntos. Ponemos nuestro marcador y vamos a empezar la vuelta 5. Vamos a hacer la vuelta 5 y la vuelta 6. Un punto en cada punto de los 18 que tenemos, chicas. La vuelta 5 y la vuelta 6. Y en cada vuelta, chicas, como en la vuelta 5 les tienen que dar sus 18 puntos, en la vuelta 6 sus 18 puntos. Solamente van a hacer 2 vueltecitas. Terminamos nuestra vuelta número 5. Vamos a iniciar la vuelta número 6. Igual. Iniciando igual, un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Sí, chicas, el día de ayer empecé a realizar la muñequita dona. Para quien guste realizarla y entrar al reto y participar en el reto. En el reto consiste en que me mandan su fotito por medio del grupo de WhatsApp que tenemos, y lo hacemos en un pequeño video en mi grupo de Facebook donde compartimos patrones, y se les entrega un reconocimiento por haber participado. Ya que si lo quieren hacer así sin entrar al reto, pues no hay problema, lo pueden realizar. El día de ayer está el video de las primeras piezas. Listo, chicas, terminamos nuestra vuelta número 6. Gracias por compartir. ¿Quién fue? Déjenme ver. Aneida, gracias por compartir, hermosa. Las chicas que quieran entrar al grupo de WhatsApp, miren, ahorita está lleno. Ahorita está lleno, chicas, pero aquí en mi página está el botón. El botón de mi WhatsApp personal. Mándenme mensaje en privado a mi WhatsApp, y en cuanto salga una chica yo la voy a ingresar, ¿sale? Porque hay muchas chicas que ingresan y se salen, entonces en cuanto haya una chance yo las voy a agregar. Entonces mándenme mensajito por privado, chicas, y con gusto yo las agrego. En cuanto salga una chica yo con gusto las agrego, para que puedan participar en los retos que vienen próximos. Ok, terminamos la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos medios altos, ¿sí?
Miren, aquí está, déjenme deshago porque es un punto medio alto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Donde estaba el marcador, vamos a hacer, para iniciar la vuelta, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer un punto deslizado, de esta forma. Y cadenita, ¿sí? Entonces aquí para hacer un medio punto alto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir otra cadenita para que sean las dos. Y esta va a contar como si fuera un punto alto. Entonces vamos a agarrar hilo, nos vamos a pasar al siguiente, vamos a sacar los 3 que agarramos, ¿sí? Y así formamos 1, 2. Y enseguida vamos a hacer un aumento de punto medio alto, ¿sí? Medio alto agarramos, van a ser 3 hebras, 3 lazadas, miren así si se fijan, y lo vamos a pasar por esas 3, porque así hacemos medios puntos altos. Entonces van a ser 2 puntos, un aumento, y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta, 2 puntos medios altos y un aumento de medio alto. Así lo vamos a hacer, miren. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos medios altos. Ahí en el grupo de WhatsApp, chicas, se les va a estar dando la información del curso de El Chavo del 8. Va a ser un curso y son 4 personajes. Vamos a hacer al Chavo del 8, a la Chilindrina, a Kiko y al Chapulín Colorado. Terminamos nuestra vuelta número 7. Sí, miren, aquí está. Así les tiene que ir quedando. Y ahora vamos a empezar a realizar, aquí está nuestra última cadenita de las 2 que hicimos. Vamos a empezar a hacer lo siguiente, chicas. La vuelta número 8, que es la última vuelta. Y pongan atención porque vamos a darle esa forma. Miren, esta formita es para la orillita de nuestro cupcake. Ok, vamos a hacer lo siguiente, pongan mucha atención. Isa dice, Miss, ¿la vuelta 6 cómo es? La vuelta 5 y 6 es un punto en cada punto de los 18 que tenemos, hermosa. La vuelta 5 y la vuelta 6. Damaris dice, agrégame porfa. Y la vuelta 7 son 2 puntos medios altos. Aquí hicimos puntos medios altos y un aumento. 2 puntos medios altos y un aumento de medio alto, ¿sale? Obviamente. Entonces así lo vas a hacer todo alrededor de la vuelta y al final vas a tener 24 puntos medios altos, ¿sí? En la vuelta 7, que es la última, vamos a trabajar de la siguiente manera. Miren, vamos a trabajar punto, luego deslizado, cadenita. Nos pasamos al siguiente punto. Va a ser luego punto deslizado y cadenita. Nos pasamos al siguiente punto deslizado. Punto deslizado y cadenita. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Punto deslizado, cadenita, punto deslizado, cadenita, punto deslizado, cadenita, miren, y se va dando esta forma para nuestro cupcake, ¿sí? En esta vuelta número 7 nos vamos con puro punto deslizado y cadenita. Metemos, sacamos, rápido sacamos y cadenita, ¿sí? Deslizado, cadenita. Así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta hasta terminar nuestra vuelta
vamos a tener 24 puntos deslizados con cadenita. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron, chicas? A ver, díganme. Miren. Así lo vamos a hacer todo alrededor. Punto deslizado. Ay, y cadenita. Qué bueno, chicas, que me están entendiendo. Muy, muy bien. Muy bien, entonces son excelentes. Hay aquí no hice cadenita. Excelente, chicas, excelente que sí me entendieron. Muy, muy bien. Terminamos nuestra vuelta, chicas, y vamos a hacer nuevamente punto deslizado y cadenita, y aquí cortamos. ¿Sale? Ok, para las chicas que quieran ponerle aquí abajo del cupcake, si gustan ponerle algún para que esté firme su cupcake, pueden ponerle, recortar una ruedita de foamy, de fieltro, no sé, perdón, de foamy, no sé cómo lo conozcan ustedes, a qué nombre lo conozcan. Déjenme les enseño uno, chicas. Ay, no tengo uno en la mano. Déjenme les enseño un pedacito, permítanme. Miren, es como es foamy. Pueden hacerlo, no sé cómo se les lo digan, porque en varias partes lo conocen diferente. Pueden recortar el círculo, tomar la medida, recortarlo y colocárselo aquí adentro. ¿Sale? ¿Para qué? Para que quede firme. Yo no le coloqué ninguno yo al mío, yo así lo dejé. Ya que pues la muñeca, como le puse el brochecito, pues lo va a tener pegadito en su mano. Pero hasta eso, miren, sí se para. Ay, está chuequito aquí. Sí se para, chicas, no hay ningún problema. Pero ya, ajá, exactamente, goma eva. En muchas partes así lo conocen también. Betty, sí, hermosa, mándame mensajito a mi WhatsApp personal. Aquí lo encuentras en el botón de la página. Va a estar el botón azul y me mandas mensajito, y en cuanto salga una chica yo te agrego, hermosa. Hola Marta, buenas tardes. Miren, yo no le puse nada, chicas. Ya es decisión de ustedes. Ok. Miren, si se fijan bien, donde realizamos nuestro medio punto alto, miren, aquí se alcanza a ver, no sé si se fijen bien, se alcanza a ver como si hayamos dejado nuestro bucle interior, esta hebrita, miren. No sé si se fijan, chicas, si se fija bien, miren, esta hebrita, ¿sí se fijan? ¿Sí se aprecia bien? Ahora, por esa hebrita que se está viendo que está, ahí vamos a coser, por ahí vamos a coser nuestro panquecito de color fresa, rosita, perdón, que viene siendo el panquecito de fresa. Ahí es donde vamos a colocar nuestro panquecito y lo vamos a coser y vamos a rellenarlo, ¿sale? Entonces vamos a empezar con nuestro panquecito, que vamos a utilizar nuestro color rosita. Voy a hacer mi panquecito igual, hilo cadeneta, perdón, hilo cristal, y vamos a iniciar realizando, déjenme poner de nuevo, aquí está. Ok, vamos a empezar con el pan color rosita. Para eso vamos a hacer nuevamente nuestro anillo mágico y vamos a ingresar 6 puntos bajos.
Vamos a ingresar 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntitos bajos, cerramos nuestro anillito. Y vamos a realizar. Vamos a empezar con la segunda vuelta. Iniciamos con este primer puntito que hicimos. Pues déjenme ver porque a veces batallo en ingresarlo. Y vamos a empezar con nuestra segunda vuelta. Ponemos el marcador, vamos a trabajar en espiral. Y vamos a ingresar. La segunda vuelta se va a tratar de hacer aumentos, chicas. 6 aumentos. Yo ya tengo ahí un punto, entonces ahí agrego el otro punto. Y se va a hacer un aumento. Agrego el otro. Hago otro aumento y van a ser 2 aumentos. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final se van a tener 12 puntos bajos. ¿Sí? 12 puntos bajos. Mirta, hola, claro que sí, hermosa. Mira, aquí para que aprendas a realizar tus amigurumis, claro que sí. Él sí, mándame mensajito a WhatsApp, hermosa. Mándame mensajito a WhatsApp y con gusto yo te agrego, ¿sale? Para que puedan participar en el curso de El Chavo del 8. Claro que sí. Terminamos la vuelta 2. Ahora la vuelta 3 vamos a hacer un punto, un aumento. Yo aquí tengo un punto, enseguida voy a hacer un aumento. Y luego hacemos un punto, enseguida un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Es muy importante que cuenten, chicas, ¿eh? Que cuenten sus puntitos para que el trabajo les quede bien y como es. Terminamos nuestros 18 puntitos bajos, quitamos nuestro marcador, iniciamos la vuelta. Listo, iniciamos la vuelta 4. Hola Mónica, dice saluditos hasta Rosario, Argentina, hermosa. Mónica González, ¿estás en el grupo de WhatsApp, hermosa? Dime, confírmame si estás en el grupo de WhatsApp. Terminamos la vuelta 4, chicas, para el panquecito. Ahora vamos a iniciar, a ver, déjenme ver, 1, 2, 3, perdón, vamos a iniciar la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y enseguida un aumento. Nuevamente hacemos 1, 2 y enseguida un aumento. Y así vamos a estar todo alrededor de la vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Mónica dice que sí. Ok, hermosa, ahí vamos a compartir la información. Vamos a compartir la información del curso de El Chavo del 8. Créanme que sí les va a sí les va a gustar
tanto la colección como la facilidad que va a ser. Entonces ahí esperen la información, a lo mejor la vamos a estar poniendo el día de mañana, hermosa. El día de mañana vamos a estarles compartiendo la información para las chicas que quieran ingresar. Y al final del video les vuelvo a mostrar los personajes del Chavo del 8. Listo, chicas. Terminamos la vuelta 4. Realizando 2 puntos, un aumento y terminamos con 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta 5 y la vuelta 6 haciendo un punto en cada punto de los 24 que tenemos. La vuelta 5 y la vuelta 6. Hola Ana, buenas tardes. Muy bien Ana, ya no te ponemos falta. Bienvenida. Estamos en la vuelta 5 con un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Y ahorita hacemos la vuelta 6. Hola Rosy. Mira, yo estoy usando el hilo cristal hermosa con doble hebra. Mira, es con doble hebra. Y esta muñequita que tienes aquí en esta esquina la realicé con hilo cadeneta, que es del mismo gruesor que el hilo abuelita. Y ese es con hilo cadeneta hermosa. Un gruesor pues más, un hilo más grueso. Terminamos. Y vamos a iniciar la vuelta 6. Haciendo exactamente lo mismo, un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Hola Ileana, saluditos hermosa, bienvenida. Para las chicas que van ingresando, aquí en esta esquinita, esta es la muñequita que estamos realizando, Para si gustan participar en el reto, mándenme mensajito al WhatsApp de agradecimiento por participar en el reto, chicas. Les vuelvo a repetir, perdón por tanto repetirlo, pero van ingresando chicas nuevas. De agradecimiento, ustedes por medio de WhatsApp me mandan su fotito con su nombre, el nombre de la maestra, que en este caso soy yo, a sus órdenes, chicas. Y el nombre de la página, que es que es Rosgurumi. Mandan su fotito, lo subimos, hacemos un pequeño video de agradecimiento por haber participado y se les entrega un reconocimiento. ¿Sale? Para quien guste participar en los retos, chicas, vienen muchos proyectos muy bonitos. Muchas gracias, Ada. Chicas, terminamos la vuelta 6. Aquí vamos nosotros a iniciar a cerrar nuestro trabajo con punto deslizado y cadenita. Y así terminamos nuestro panquecito de nuestro cupcake. Cortamos. Yo corté pequeño, ustedes van a cortar largo porque recuerden que lo vamos a coser aquí alrededor. Sí, lo vamos a coser, entonces cortan el hilo más largo, ¿sale? Mónica, de este panquecito nada más llegamos a la vuelta 6. Fue la vuelta 5 y 6, haciendo un punto en cada punto, hermosa. Exactamente, va a ser súper económico el curso del Chavo del 8. Sí les recomiendo que entren y participen, chicas, porque va a estar muy económico. A ver, aquí alguien me compartió estrellas, por favor díganme, estoy tejiendo y no las vi. A ver, déjenme regreso. ¿Quién me compartió estrellas? Por favor díganme. Me están mandando estrellitas. Muchas gracias a estas chicas que me están mandando estrellitas. Celi, creo fuiste tú, Celi.
Me mandó 75 estrellitas. Fue Celi, muchas gracias. ¿Quién más me mandó, chicas? Se me están leyendo los comentarios, discúlpenme. ¿Quién más me mandó estrellitas? Por favor, díganme. Reina, ¿también me mandaste estrellitas, Reina? A ver, díganme, chicas. Díganme porque me gusta agradecer, ser agradecida. Muchas gracias, chicas. Listo, miren, quedó el panquecito. El panquecito de nuestro cupcake. Ahora vamos a hacer lo que viene la cremita que viene aquí arriba. ¿Sí? Recuerden que cuando vayamos a armar nuestra muñeca dona, que es la que está aquí presente para las chicas que van ingresando nuevas, esta es la muñequita que estamos realizando. Les voy a mostrar cómo es que pueden coser su brochecito para que ahí puedan anclar su panquecito y así no se le pierdan. Miren, ¿sale? Para que lo tenga su muñequita aquí presente. Hola Valeria, buenas tardes. Roxy, hola, buenas tardes. Hermosa, mándame mensajito a mi WhatsApp. Aquí lo encuentras en mi página, hermosa. Puca, ay, Puca, muchas gracias, Catherine, por avisarme. Muchas gracias, Puca, nuevamente. Gracias por tus estrellitas, hermosa, que Dios te lo pague. Muchísimas gracias. ¿Listo, chicas? Así está nuestro panquecito. Ya llevamos estas dos piececitas. Ahora vamos a agarrar nuestro color blanco y vamos a empezar a hacer nuestra cremita que está arriba de nuestro cupcake. Aquí está la muñequita en esta esquinita, chicas, ¿eh? En esta está la muñequita para quien guste ingresar. Para que vean qué es lo que estamos realizando. Vamos a iniciar con nuestra cremita blanca. Déjenme mover esta muñequita aquí. Y vamos a iniciar déjenme desenredo este hilo. Dios mío, cómo se me enredan a mí los hilos, chicas. ¿A ustedes no les pasa eso? Miren, no les echo mentiras. Cómo tengo mi hilo, chicas. Igual estoy trabajando con hilo cristal, ¿sale? Déjenme, ya lo estoy desenredando, permítanme. Una disculpa, chicas. Ok. Listo. Ok, vamos a iniciar con anillo mágico, chicas. Déjenme estiro tantito para que no esté tan abierto mi anillo mágico. Claro que sí, Estela. Estela Villafuente, aquí se queda grabado el video, hermosa. Aquí lo vas a encontrar. Por si no alcanzases a anotarlo, puedes volverlo a repetir. Aquí se queda grabado, no hay ningún problema. Lo puedes hacer cuando tú gustes. No, de nada, Margarita, de nada. Al contrario, gracias a ustedes que me están acompañando. Ok, continuamos, chicas. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar con medio punto alto, chicas. Agarramos, bueno, vamos a subir 2 cadenitas, agarramos y vamos a trabajar con medio punto alto. ¿Sí? Vamos a hacer 8 medios puntos altos en este anillo mágico. Más déjenme, ay, listo. A ver, permítanme, chicas, permítanme. Ay, permítanme que se me está enredando esto. Y no me gusta cómo se enreda, chicas, discúlpenme. Pero ahorita lo arreglamos. Listo. 8 puntos medios altos. Llevamos 1, 2, a ver. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sale? Cerramos nuestro anillo. Este va a ser pequeñito,
pequeñito nuestra cremita. ¿Por qué? Porque pues está pequeñito, ¿verdad? Nuestro panquecito, miren, aquí se los voy a poner de muestra para que no digan, bueno, pues ¿qué estamos realizando? Que la maestra no dice. Aquí se los pongo. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo con punto deslizado y cadenita, ¿sí? Y ahora vamos a hacer aquí mismo, vamos a trabajar ahora con punto bajo, haciendo lo mismo que hicimos con nuestra cremita de la nieve. Punto bajo y vamos formando estas, por así decirlo, chorreaditas, ¿sí? De la nieve. Es lo que vamos a estar haciendo, trabajando ya nuevamente con punto bajo y vamos a hacer nuestras cadenitas y regresando con punto bajo, ¿sale? Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 cadenitas vamos a hacer. No las vamos a hacer tan largas porque recuerden que el panquecito pues es más pequeñito. Entonces vamos a tantearnos más o menos de esta forma y no las vamos a hacer tan largas. Igual para que no se tape su carita. Entonces vamos a hacer 4 cadenas y vamos a regresar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos, recuerden que ahí mismo hacemos nuestro punto bajo, pasamos 1, pasamos en el siguiente, vamos a brincarnos un ejemplo, 2 puntitos, nos brincamos un puntito, 2 y al tercero vamos a poner otro churrito. Sí, vamos a hacer 1, 2, 3. Si no los quieren ustedes tan separados, no pueden hacerlos separados, pueden hacerlos pegaditos, como ustedes gusten. Regresamos con 2 puntitos bajos. Te voy a cortar esas hebritas que me están estorbando. Y ahí mismo ponemos nuestro punto bajo, recuerden. Y ahora brincamos solamente un punto bajo, 1 y ya en el siguiente podemos coser. Déjenme cortar estas hebritas, permítanme. Ay, no, me corté mi hilo. Ay, a ver, déjenme regreso para poder hacerlo. Corté mi hilo, chicas. Y sí temía, fíjense, sí temía cortar mi hilo. Pero a ver, ahorita lo arreglamos, Déjenme deshago este puntito para regresarme. Listo. Aquí está. Ok, les había comentado que aquí subimos 1, 2, 3 cadenitas, ¿verdad? Les había dicho. Ok, realizamos 3. Nos regresamos con 2 puntos bajos. 1. Es muy difícil trabajar ya con el hilo que se esté acabando, chicas. 1, 2 y ahí mismo vamos a ingresar nuestro punto bajo, recuérdenlo. Entonces ahí mismo ingresamos y déjenme cierro con el otro hilo. Que bueno, se me cortó con las tijeras. Miren, cerramos nuestro punto con este hilo y vamos a pasar un ejemplo. Volvemos a pasar un puntito para no tenerlos tan retiraditos, miren, como en este caso. Bueno, vamos a pasar un puntito, volvemos a hacer uno larguito de 3 puntos, 4 puntos y regresamos con 3 puntos bajos. Esto los van a poner ustedes de diferentes distancias, ¿sale? Diferentes formas y diferente distancia. Ustedes pueden hacerlo diferente, chicas. Yo les estoy diciendo como les dije en el otro
de la nieve, ustedes igual pueden hacerlo. Pueden hacerlo pegadito, pueden hacerlo retiradito. Miren, el chiste es que vaya quedando de esta forma, para que vaya haciendo que se chorreó la cremita del panquecito. ¿Sale? Nada más van a hacer, hagan de cuenta que estamos haciendo 2 vueltas, chicas, que es la vuelta que hicimos ahorita del anillo mágico con 8 puntos medios altos, y esta vuelta que es donde estamos trabajando para hacer las cadenitas, para hacer este tipo de chorreadito para nuestro cupcake, ¿sale? Nada más 2 vueltecitas estamos haciendo en nuestro color blanco. Dejen ver si no vuelvo a cortar mi hebra. No, híjole, no, ya sería el colmo, ¿verdad, chicas? Que cortara mi hebra. ¿Sale? Entonces vamos a hacer igual exactamente lo mismo, así, y lo vamos a hacer otra vez nuevamente. Solamente son 2 vueltecitas, chicas. Este está muy pequeñita, porque si lo hacemos muy grande pues se va a tapar mucho el color rosita, y pues no queremos eso, se va a ver mucho muy diferente, y pues no va a estar muy padre. Nos regresamos en este último con 2 puntitos bajos, que hice 3 cadenas. Y aquí mismo hacemos nuestro punto deslizado y cadenita. Cortamos porque pues va a pegarse, ¿sí? Y así nos tiene que salir nuestro panquecito, chicas. Bueno, nuestro del panquecito, miren. Y luego lo vamos a pegar así y lo vamos a colocar de esta manera, poniendo lo podemos poner de diferente forma, ¿sale? Recuerden que los más pequeñitos, en este caso que es de este lado, obviamente ya quitando estos hebras, aquí lo podemos poner para que podamos poner lo que viene siendo la carita, para que no le tape estos piquitos, no vayan a tapar su carita. Si ustedes escogen el lado donde se les vea más espacio para colocarle lo que vienen siendo los ojitos y la boquita, ¿sale? Pero así les tiene que quedar, chicas, de esta forma. Ahora con hilo color rojo vamos a empezar a hacer la cereza. Vamos a escoger el color rojo y vamos a realizar la pequeña cereza. Ustedes, si ustedes gustan ponerle el palito verde, pueden colocárselo, chicas. Pueden colocarle el palito aquí de la cereza verde. Yo no se lo coloqué, a mí me gustó más así como está. Ok, vamos a hacer la cereza, y para la cereza vamos a hacer un anillo mágico realizando 6 puntos bajos en ese anillo mágico. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntitos bajos en el anillo mágico. Vamos a jalar nuestra hebra para cerrar nuestro anillo y vamos a colocar nuestro primer punto para la vuelta número 2. De esta forma colocamos nuestro marcador de vueltas y vamos a hacer la vuelta número 2. La vuelta número 2 vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto, que al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Son 2, 4, van 6. Y así vamos haciendo. ¿Listo? Quitamos el marcador. Iniciamos la vuelta 3.
Para la vuelta 3 vamos a realizar un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Solamente la vuelta número 3, un puntito en cada punto. Al final les tienen que dar los 12 puntos bajos que tenemos. Listo, terminamos la vuelta 3. La vuelta 4 vamos a hacer 6 disminuciones, chicas. La vuelta 4. Ya saben que tomando las disminuciones, recuerden que yo les dije que esta hebrita es la que está afuera, inferior, y esta hebrita que está de este lado es la de adentro, que es interior. Entonces, para las disminuciones, chicas, vamos a tomar la hebra que está aquí afuera. Tomamos una, enseguida vamos a tomar la segunda hebra, ¿sí? Vamos a agarrar hilo y lo vamos a pasar por esas dos hebritas que agarramos. De esta forma tenemos dos hebras nuevamente y las pasamos por esas dos. Y así formamos un solo punto de 2 puntos bajos. Esto significa que es para ir cerrando ya nuestra pieza. Entonces vamos a hacer 6 veces, vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 6 disminuciones tomando solamente 2 hebritas de afuera del bucle inferior y hacemos otro punto. Nuevamente y hacemos otro punto, ya van 3 puntos. Cuatro, 5 y 6, ¿sí? Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado y cadenita. Vamos a cortar larguito porque vamos a cerrar nuestra pieza con nuestra aguja lanera. Antes de cerrar vamos a rellenarlo con relleno o con guata, chicas. Déjenme traerla. Miren, vamos a rellenarla con tantita guata, como está muy cerradito. Bueno, vamos a tratarla de abrir con nuestro ganchito y vamos a empujarla con este mismo ganchito. ¿Sale? Que quede bien rellenita, ¿eh? Miren, de esta forma. Listo. Déjenme cortar estas hebritas. Dice Valeria, Facebook no me deja compartir. No te preocupes, Valeria, no te preocupes, hermosa. No pasa nada. Listo, vamos a agarrar nuestra aguja lanera. ¿Cuál es nuestra aguja lanera? Déjenme, acá la tengo. Nuestra aguja lanera, chicas, es nuestra aguja que no tiene punta. Esta, miren, no tiene punta, a diferencia de esta que les voy a mostrar. Que esta sí tiene punta. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Vamos a mostrarles esta. Miren, esta sí tiene punta. Entonces nosotros para armar nuestros amigurumis yo en mi caso utilizo esta lanera, porque me facilita más en armar mis muñecos, en armar los muñequitos amigurumis. ¿Por qué? Porque miren, cuando se trata de una aguja que tiene punta, a veces puede meterse en medio o agarrar una hebrita, y para que se pueda meter el nudo, no se puede meter, chicas, porque agarramos una hebrita y el nudo se queda fuera. Entonces sí batallamos un poquito más en esa cuestión. Por eso es que agarro del que no tenga punta, para que así
la aguja ella misma pueda entrar donde están los hoyitos de cada punto. Y así no batallar, porque la que tiene puntito puede agarrar una hebrita, por ejemplo aquí en medio así, agarrar una hebrita y pues eso nos hace que no podamos trabajar y se van a estar viendo los hilos. Ok, miren, vamos a empezar a agarrar igualmente el bucle que va aquí afuera. Van a pasar su aguja solamente por el bucle que está aquí afuerita. Miren, por el bucle que está aquí afuerita, solamente por ahí. Van a pasarlo por todos los bucles. Solamente el bucle inferior. Cuando tengan los 6 bucles, vamos a jalar nuestro trabajo y se va a cerrar de esta manera, ¿sí? Haciendo como si fuera otro anillo mágico. Ahora vamos a ingresar para esconder nuestra hebrita. De esta forma. Aquí vamos a hacer un nudito. ¿Cómo hago yo los nuditos? Enredo mi aguja de esta forma, le doy 2 vueltitas y así jalo mi hilo hacia abajo para que se forme este nudo, ¿sí? Y lo vuelvo a esconder varias veces en mi pieza. Esto es para que este nudo no permita que se descosa mi pieza. Jalamos bien para que el nudo entre y se esconda. Entonces miren, escondemos por varias partes para que este nudito, para que la hebra se esconda. Vamos a pasar varias veces. Cortamos y listo, chicas, quedó nuestra cereza. Nuestra cereza de nuestro panquecito. ¿Sí? La que va a ir aquí arribita. De esta forma. ¿Sale? Miren. Ok, vamos a avanzarle, chicas. Todavía tenemos tiempo. Son las 5:29. Todavía tenemos tiempo. Y vamos a avanzarle a una pieza porque ya terminamos todas las piezas de nuestro cupcake. Miren. Terminamos todas las piezas de nuestro cupcake. Y vamos a avanzarle un poquito a nuestra muñequita. ¿Qué les parece? Para que así estemos terminando a tiempo, chicas. Vamos a empezar con esta parte de nuestra dona. Esta parte de nuestra dona es la que vamos a realizar y para eso necesitamos un color más bajito. Si ustedes quieren realizarlo de chocolate, amarillo que es vainilla o este tipo de rosita. Sí, que viene siendo pues fresa. Entonces ya la dejo a decisión de ustedes y es la que vamos a ingresar para el día de mañana. Vamos a hacer todo el cuerpo vamos a hacerlo junto con la faldita, ¿sí? Y ya para el día que viene siendo jueves hacemos nuestra dona y ojalá ya la terminemos. Ya la vamos a terminar, chicas. Entonces vamos a trabajar con color rosita más bajito. Déjenme traer mi color rosita más bajito para agregarle lo que viene siendo lo de la donita, chicas, el glaseado de nuestra dona. Ok. Vamos a empezar con esta parte. Déjenme ponerla aquí paradita. Y vamos a hacer 9 cadenas, chicas. Vamos a subir 9 cadenas. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias. Y también les va a estar quedando a todas ustedes, si la realizan, les va a estar quedando muy, muy hermosa. Van a ver que sí. Ok, chicas, vamos a realizar 9 cadenas. Vamos a subir 9 cadenitas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cadenas es lo que vamos a realizar. Acabando las 9 cadenitas en la primera vuelta, porque este no se cuenta como vuelta, chicas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En cada cadenita vamos a poner un aumento, ¿sí? Yo tengo esta cadenita, entonces voy a iniciar con la cadenita que luego está enseguida
y vamos a hacer un aumento, es 1, ahí misma, en esa misma cadena 2. Nos pasamos a la cadenita siguiente y vamos a hacer lo mismo, un punto y otro punto, serían 2 aumentos. Entonces en cada cadenita, si tenemos 9 cadenitas, en cada cadenita vamos a hacer un aumento. Eso viene en total 18 puntos bajos vamos a tener. ¿Sale? Entonces serían 2, 4, 6, aquí llevamos 8. 10. 12, 14, a ver, déjenme ver si son esos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, uy, y en esta última cadenita se me va apretando porque como vamos cosiendo se va siempre la última cadena se aprieta, chicas, para que le hagan de esta forma para que se aguangue, porque híjole, siempre se queda apretadita por todo lo que los aumentos que hacemos. Entonces van a ser 18 en la última cadena. 18, ahí están, mis 18 puntos bajos quedaron. No vamos a cerrar esta manera, no, vamos a subir cadenita, que esta fue la primera vuelta. En la segunda vuelta giramos nuestro trabajo y en esta segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Vamos a empezar con un aumento en nuestro primer puntito. Hacemos nuestro primer aumento y ahora sí vamos a hacer 2 puntos. Uno, y enseguida otro, y ahora sí vamos a hacer otro aumento. Es como si estuviéramos trabajando en anillo cerrado, ¿sí? Es como si estuviéramos trabajando en anillo cerrado. Entonces vamos a hacer 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, todo alrededor hasta llegar aquí al final. Y al final van a tener 24 puntos bajos. Déjenme ver, sí. Entonces vamos a trabajar con 2 puntitos y un aumento. Déjenme jalo más hebra. Al final les tienen que dar a 24 puntos bajos, ¿sale, chicas? Y si empezamos con un aumento, vamos a terminar con 2 puntos. 1 y 2. Subimos cadenita, giramos nuestro trabajo e iniciamos la vuelta número 3. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos, un aumento, ¿sí? Entonces vamos a hacer, nuestro primer punto es 1, 2, 3 y enseguida un aumento. 3 puntos, 1, 2, 3 y enseguida un aumento. Y así vamos a hacerlo todo alrededor hasta llegar aquí al final y vamos a tener 30 puntos bajos.
La vuelta 2, hermosa, es 2 puntos, un aumento. Nada más que yo empecé con un aumento y luego ya hice los 2 puntos y luego un aumento, 2 puntos, un aumento y te va a dar a 24 puntos bajos. ¿Sale? 1, 2, 3. Hola Verónica, buenas tardes, hermosa. No te preocupes, no te preocupes. Mira, lo bueno que los videos se quedan aquí. Y si la estás realizando, hermosa, pues ahí ya repites el video. Pero gracias por estar aquí presente, Verónica. Muchas gracias. En la vuelta 1, Miroslava, en la vuelta 1 te van a salir 12 puntos bajos, hermosa, porque van a ser puros aumentos. Si son 9 cadenas, son 9 cadenas, te van a quedar a 18 puntos bajos, ¿sí? Porque son aumentos. Entonces vas a tener en total 18 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 3. Vamos a subir una cadenita, giramos nuestro trabajo y en la vuelta número 4 vamos a hacer 4 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4. Déjenme ver si queda. No, está bien. Y un aumento. ¿Sale? Así lo vamos a hacer todo hasta alrededor. Todo alrededor. Vamos a hacer 4 puntos, un aumento. Al final de la vuelta les tienen que dar 36 puntos bajos. Sí, les tienen que dar a 36 puntos bajos, chicas. No, de nada, Rubí. Gracias a ti, hermosa, por acompañarnos. Gracias por estar aquí, mira, con nosotros aquí viendo cómo realizamos nuestra muñequita dona. Listo, chicas, terminamos nuestra vuelta número 4. Subimos cadenita, giramos nuestro trabajo y vamos a iniciar. Déjenme ver. Vamos a iniciar con la vuelta número 5. En la vuelta número 5 estamos realizando, Verónica, el glaseado de nuestra dona, este color rosita, porque ya terminamos las piezas de nuestro cupcake. Estas ya las acabamos ahorita de terminar, hermosa. Entonces ahorita estamos con el glaseado. ¿Sale? Para irle avanzando. Ok, vamos a realizar la vuelta 5, chicas. La vuelta 5 van a realizar 5 puntos, un aumento. Entonces van a ser 5 puntos, es 1, 2, 3,
4, 5 y enseguida un aumento. Nuevamente 5 puntos. Y así lo van a hacer todo alrededor hasta llegar aquí al final. Al final de la vuelta tienen que tener 42 puntos bajos, ¿sí? 42 puntos bajos, chicas. No, de nada, Verónica. De nada, hermosa. Nada que agradecer, nada. ¿Qué horas son, mi amor? Son las 5:43. Que acá mi niña me está pidiendo la hora. Sí, ahí dámelo, mi amor. Gracias. Listo, chicas, terminamos nuestra vuelta número 5 con 5 puntos, un aumento. Al final les tienen que dar 42 puntos bajos. Subimos cadenita, giramos nuestro trabajo. Y ahora sí. No, hermosa, te voy a decir por qué. No quedan donde mismo porque en unas vueltas empiezo con un aumento y termino con punto. Y donde termino con punto, mira, bueno, un ejemplo, mira, como no estamos haciendo en círculo y no estamos haciendo como anillo mágico, entonces haz de cuenta que si como aquí yo terminé con punto, ¿sí? Terminé con punto, mira, volteamos así nuestro trabajito. En la vuelta interior, terminé con punto y aquí terminé con un aumento. Giramos y como terminé con un aumento, pues voy a empezar con punto para que el aumento me quede en otra parte. O sea, no me quede donde mismo. Ya si en un caso de que a ustedes les quede donde mismo, no importa, no importa. Aquí a la hora de doblar nuestro trabajito para que dé la forma a nuestra dona, pues no se va a distinguir que si quedaron al mismo tiempo, porque yo te entiendo que hay veces que forman así como picos, cuando quedan en un solo, a ver, déjenme formo aquí unos picos. Ya ven que cuando hacen en el mismo lugar los aumentos les quedan así como estos picos, así. ¿Por qué? Eso es porque quedan en el mismo lugar los aumentos. Es por eso, ¿sí? Y a mí no me quedaron porque yo le hacía, si empezaba con un aumento, terminaba con un punto. Si terminaba con un punto, entonces ahora empiezo con un aumento y termino con un punto, ¿sale? Esto es para que quede en distintas partes nuestros aumentos, ¿sale? Y eso que no importa si les quedan con piquitos, porque a la hora de doblar, pues, como vamos a hacer ahora la vuelta número 6 y la vuelta número 7, un punto en cada punto, entonces ahí los piquitos se van a perder, ¿sale? Miren, entonces vamos a empezar la vuelta 6 con un punto en cada punto de los 42 que tenemos, chicas. La vuelta número 6 y la vuelta número 7 van a ser solamente 2 vueltecitas, realizando un punto en cada punto. Esta es la vuelta número 6, que es nuestra primera vuelta.
Sí, hermosa, miren, cuando sea, bueno, ya en mis videos anterior cuando hicimos nuestras piezas de la colección de Elmo, ahí yo les comentaba para que sus trabajos, no les quedaran con estos piquitos de aumento, tienen que hacer diferentes, tienen que colocar los aumentos en diferentes posiciones. Un ejemplo, si vamos a hacer, vamos a empezar un anillo mágico de 6 puntos, vamos a hacer nuestros aumentos. Cuando hacemos un punto, un aumento, que son a 18 puntos, pues vamos a empezar con un punto, un aumento, un punto, un aumento. En la vuelta número 3, que vamos a realizar 2 puntos y un aumento, vamos a comenzar con aumento y luego hacemos los 2 puntos para que el aumento quede diferente, en diferente lugar que el otro aumento anterior. En la vuelta número 4, que serían 3 puntos, un aumento, ahí sí iniciaríamos con 3 puntos, un aumento. ¿Por qué? Porque el aumento ya está quedando en diferente lugar que el anterior. En la vuelta número 5, que serían 4 puntos, un aumento, ahí estaríamos realizando, nos tocaría 4 puntos, un aumento, entonces realizamos primero 2 puntos, un aumento, y luego ahora sí empezamos 4 puntos, un aumento, y esto es para que el aumento quede diferente posición al interior, ¿sale? Y así va quedando, y va quedando nuestro trabajo redondo, va quedando en un terminado muy redondo y ya no va a quedar con picos. Igual las disminuciones, chicas, las disminuciones se trabaja igual. Miren, ahorita ya comenzamos la vuelta 7, subimos cadenita, giramos nuestro trabajo, iniciamos la vuelta 7 igual, un punto en cada punto, chicas. Y las disminuciones son iguales. Vamos haciendo vamos colocando en diferentes posiciones nuestras disminuciones para que en las disminuciones no se nos formen las rayitas. Se forman unas rayitas donde estamos haciendo la disminución. Pero eso ya lo vamos a estar haciendo más adelante en nuestros trabajitos, ¿sale? Ahí les voy a estar explicando. Miren, ya estamos en la vuelta número 7, que ya va a ser la última vueltecita. Que va a ser la última vuelta, la vuelta 7, ¿sale? Hola Jennifer, buenas tardes, hermosa, saluditos. Miren, chicas, va a ser nuestra última vuelta, ya la vuelta 7. Y va a ser nuestro glaseado de nuestra dona. ¿Sale? Y así les tiene que quedar. Y recuerden que en una sola parte vamos a colocar, ya cuando sea el armado, en una sola parte vamos a colocar las bolitas, se las vamos a coser antes de pegarla a nuestra dona. Vamos a escoger, ya ustedes deciden en qué parte van a colocar su barquillito, porque ahí es donde va a ser la nieve. Ok, terminamos aquí mismo donde hicimos nuestro último punto, que es ahí mismo vamos a hacer nuestro punto deslizado, que es nuestro cierre y cadenita. Cortamos pequeño porque vamos a pegar, y así les tiene que quedar nuestro glaseado de nuestra dona. Son como piedritas, mira, son lentejuelas, no, ¿cómo se podría dar? Mira. Son estas bolitas, hermosa. Estas bolitas, la chica que nos vende el material, que se llama Laura, que la puedes encontrar en Facebook, su página donde vende todas estas piezas. Ella hace envíos a toda la República Mexicana nada más. Ella las vende. Estas son las que ella me mandó. Miren. ¿Sí? Son las que ella me mandó para de lo que ella maneja, de lo que ella está vendiendo. Y si ustedes quieren comprarle, la encuentran como nombre de Dando Vida a tus Amigurumis.
Así la encuentran en Facebook y en Instagram, chicas, para que quien guste, son estas piedritas. ¿Sí? Estas son las que ocupé yo para ponerle a mi muñequita, miren. Y las vamos a coser con el mismo color rosita. Esto es para que pues se pierda y no se vea el hilo donde la cosimos. Son de plástico, hermosa. Son de plástico las bolitas. Es de plastiquito. Pueden colocarle lo que ustedes gusten, hermosas. Pueden colocarle Shakira, lentejuela. Pueden, también pueden colocarle brillito. Nada más que, obviamente, que el brillito cuando ustedes laven su amigurumi, pues obviamente a lo mejor y se le va a caer, ¿sale? Pero ustedes pueden ponerle de adornitos lo que ustedes gusten y lo que tengan ustedes en mano, no se preocupen. Miren, como yo aquí en estas partes donde no puse nada, le puse este tipo de palito. Miren, no sé si se alcance a ver, le puse este tipo de palito. Entonces, para que no se viera tan solito en estas partes. Sí, y los ojitos son del número 12, chicas, recuerden, número 12 son los ojitos que vamos a colocarle a nuestra muñequita. Y así les tiene que quedar el glaseado, chicas, de esta forma. Ya ustedes escogen, no, de este lado se ve más que sea el derecho. Así les tiene que quedar su glaseado, y estas son las piezas que realizamos el día de hoy, que fueron estos. Estas son las piezas que realizamos el día de hoy. Entonces el día de mañana vamos a estar realizando lo que viene siendo los piecitos. Bueno, lo que viene siendo los piecitos, el pantaloncito y el cuerpo. El cuerpo junto con su vestidito. ¿Sí? Miren, vamos a estar realizando lo que vienen siendo sus patitas. Que le quito la pantuflita. Vienen siendo sus patitas. Aquí la hice yo como si estuviera descalza. Entonces vamos a hacer las patitas, el pantaloncito en color morado, y de ahí vamos a empezar lo que viene siendo el cuerpo y vamos a realizarle su vestidito. ¿Sí? Este pedacito que viene siendo como su falda, su vestido. Y estas son las piezas que vamos a realizar el día de mañana, primeramente Dios. Aquí las espero para iniciar ya con el cuerpo.